¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Hola. Sí, te escuchas. Hola. Hola, Pau, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Todo bien? Hola. Sí, bien, bien. Pues yo aquí estoy un poco agotado de la semana, la facultad está densa, como ya se pueden imaginar. Aunque créanme que la verdad ustedes están haciendo más sacrificio del que yo estoy haciendo porque el primer semestre es muy complicado, así que cada semana que están sobreviviendo considérense especiales, ¿no? Especiales en el buen sentido, no como una ofensa. Y bueno, ahora sí, perdonen por la tardanza, voy a iniciar con el tema del día de hoy, que es la continuación de la semana 3 y un poquito de la semana 4. Bueno, lo importante de la semana 4. Pero bueno, ahora sí, pues vamos a darle, ¿no? Solo confírmeme si se ve todo bien, porque acabo de armar todo el setup. Entonces, sí lo ven bien, ¿no? Sí, todo bien. Ya harta. Sí, todo bien. Ok, bueno, excelente. Entonces, vamos a continuar un poco por donde lo dejamos el día de ayer. Ayer nos quedamos en tercera semana, pero necesito que ustedes tengan en su mente cómo iniciamos esto en la semana 2. En la semana 2, ¿cómo le llamábamos a nuestro grupo de células, a nuestro embrión? ¿Qué nombre recibía en esa semana? Discobilamina. Ok, se le llama... ¿Cómo? ¿Cómo? Dijeron demasiados nombres. A todo el grupo, a todo, a todo el... No, estoy hablando de todo esto, de toda la bola que tengo ahí, no solo una parte. Estoy hablando de todo esto. Ah, sí, esto en conjunto es el blastocisto. Y en ese momento, ahora sí, había una porción que se llama embrioblasto que se organiza de esta manera, formando una capa arriba y una capa abajo. La de arriba, en este momento, ¿cómo se llamaba? Se las mencioné el día de ayer. Epiblasto, y la de abajo recibe el nombre de hipoblasto. Ayer les hice la mención de que ustedes tenían que tatuarse en la mente que nuestro embrión es específicamente este disco. Este disco bilaminar es nuestro embrión a partir de este momento. Todo lo que esté por fuera de él van a ser otras estructuras que se les llama anexos, que luego van a agarrar sentido, pero a partir de este momento nuestro embrión específicamente es este disco. Es por eso que en el capítulo de semana 3 dejan de hablarles del trofoblasto, dejan de hablarles del amnios, dejan de hablarles de todo eso porque lo principal ahora es el embrión, que es este disco bilaminar. Entonces, nada más quiero que recuerden que arriba del epiblasto hay un amnios y abajo del hipoblasto de esta capa hay un saco vitelino. Solo quiero que lo tengan ahí en sus cabecitas. Igual les mencioné en aquella ocasión que hay unas partes de nuestro embrión en este momento que están muy unidas, que se unen demasiado el epiblasto y el hipoblasto en ese momento de la historia. Y aquí y acá se forman unas regiones, como les estoy diciendo, muy estrechas, muy, muy, muy juntas. ¿Cómo se llama la parte que está muy estrecha, que está cerca de la cabeza? No sé si se acuerdan, se los dije ayer también. La membrana bucofaringea. Esta aquí, esta región va a ser la futura boca, ahorita vamos a hablar de ello, y esto de aquí está del lado contrario, está por la parte de la cola. Entonces, este grupo de células de aquí, ¿cómo se llamará? La membrana cloacal o la placa anal. Aquí va a estar el ano y aquí va a estar la boca, pero ahorita eso agarrará sentido después. Solo quería que recuerden su semana 2 porque vamos a tener algunas cosas ahí. Entonces, eso era el recordatorio. Ahora iniciamos ya de lleno con la semana número 3, en el que ocurre un proceso que se llama gastrulación.
A partir de este momento, el embrión ya no es blastocisto. El blastocisto es cosa del pasado. Eso fue así de que, ¡pum!, lo tiramos. De que, ¿sabes qué? Ya blastocisto, old news, eso es popó. Ahora mismo ya no es blastocisto. A partir de ahora se le va a llamar gástrula. ¿Ok? Y los procesos que van a estar envueltos o el proceso se llama gastrulación. Por eso se le llama gástrula. Pero ok, quiero que veamos lo que va a ir ocurriendo de poco en poco. Al final de esta semana, al final de la semana 3, lo que nosotros vamos a tener ya no va a ser un disco de 2 capas, ya no va a ser un disco bilaminar, sino que vamos a tener un disco de 3 capas trilaminar. Este es nuestro objetivo. Quiero que ustedes tengan en cuenta que la finalidad de esta semana es formar una tercera capa. Ya no va a ser un epiblasto, hipoblasto, sino que vamos a tener 3. Y otra cosa que puede complicar el capítulo o que puede complicar lo que viene después es que empieza a haber diferentes ángulos para ver al embrión. No sé si ya se toparon con esto, no sé si ya tuvieron problemas mientras han leído esto, pero ya no solamente hay una forma de ver al embrión, ya no solamente se ve esta imagen, sino que ahora se puede ver de lado, se puede ver por arriba, se puede ver por de frente. Entonces les muestran muchas imágenes, les muestran demasiadas formas de ver al embrión. Y uno se queda así como, oh, ¿qué? O sea, ¿qué me están mostrando? ¿Por qué en una imagen puedo ver unas bolitas organizadas? ¿Y por qué luego veo un tubo todo extraño? ¿Y por qué luego veo el saco vitelino? ¿Por qué vuelve a aparecer? ¿Por qué luego se va? Porque hay muchas formas, hay muchos ángulos en los que podemos ver al embrión, porque están ocurriendo cambios en diferentes partes. Entonces, eso hace que en el Arteaga, en el libro que ustedes tienen, hayan muchas imágenes diferentes que no se comparan ninguna con la anterior y muy confusas. Entonces, de eso es lo que vamos a estar hablando hoy, de las diferentes formas que tenemos para ver al embrión. Pero por el momento quiero que sepan que al final de esta semana, nuestro objetivo o lo que va a ocurrir es que van a haber 3 capas. Y por el momento tengan eso en su cabeza. Entonces, esto inicia ahora sí. Nos remontamos a un día 15, 15 más 1, más menos 1, como ponen ahí en el libro. E inicia este proceso, el proceso de la gastrulación. Y aquí van a empezar a aparecer diferentes estructuras con muchos nombres, y para todos aquellos que hayan leído este capítulo sabrán que está lleno de nombres. Nombres en el capítulo de semana 3 sobran. Que si empezamos con la placa, con la línea primitiva, luego el nodo primitivo, luego vamos con la neurulación, y hay un montón de cosas, hay un montón de nombres. Pero vamos a ir hablando de los más importantes para irlos conociendo y que pues no les explote la cabeza. Los que yo considere que no son tan relevantes los voy a omitir porque hay unos que solo están ahí rellenando banca. Entonces voy a mencionar los que considero que sí juegan en la historia, aunque sea un poquito. Entonces, en estos días que tenemos por aquí, en la parte caudal, que caudal lo entendemos con la parte de abajo del embrión, vamos a darnos cuenta que aparecen unas estructuras nuevas por ahí. Esto, les repito, es la parte de la cola, la parte de abajo de un embrión. Se empiezan a acumular unas células, empieza a formarse un montículo de células. Imagínense ustedes que esto de aquí es mi embrión. Dios mío, esperen. Ok, es muy difícil trabajar con esto. Ok, ahora sí. Imagínense que esto de aquí es mi embrión, tiene una capa blanca y una capa naranja. ¿Sí, sí ven todos más o menos? Imagínense que justo por aquí, en esta región, se empieza a levantar un poquito esta área, como si... Dios, no tengo otra cosa. Me quedé sin cosas. Pero bueno, imagínense que se forma algo ahí. Se empieza a formar un montecito en esta región. Y ese montecito que se empieza a formar se va a llamar línea primitiva. Y luego, avanzando un poquito más, se forma una bola que se llama nodo primitivo.
Siguen avanzando los días y se forma un hueco que se llama surco primitivo. Y se forma otro hueco que se llama fobia primitiva. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué está pasando ahora mismo? Bueno, estoy intentando buscar una hoja porque se me olvidó agarrarla, pero un segundo. Ahora sí, ya tengo mi hoja. Sí ven todos, ¿no? Bueno, imagínense que esto de aquí arriba, esto de aquí es el epiblasto, el de color azul que tenemos justo ahí. Esto de aquí arriba es lo que les estoy mostrando, ¿no? Entonces, en la parte de la cola del embrión se empieza a formar un montecito por aquí de células. Dios, no se ve nada. Ajá, se empiezan a formar como que un montecito de células por aquí abajito. Esto que tengo con mi mano acá. Y luego se forma una bola más grande que se llama nodo primitivo. Y ahí luego se forma un hueco. Y ya, ese hueco que se forma, como les decía, se llama línea primitiva y nodo primitivo. Ahorita va a agarrar sentido. Lo dibujé más grande aquí para que se vea mejor y esto es con lo que vamos a estar trabajando. Les recuerdo que tenemos por el momento un disco de 2 láminas, epiblasto y hipoblasto. Eso es lo que tenemos. Se está formando estas estructuras que les acabo de decir. Primero se forman unos montecitos ahí de células que se llaman línea primitiva, nodo primitivo y se forman huecos. El que se va por aquí, por la línea primitiva, se llama surco primitivo y el que se forma por ahí se llama fobia primitiva. Entonces, fobia primitiva está en el nodo y el surco primitivo está en la línea primitiva. Son muchos nombres, la verdad, muy cansados, no tienen que aprendérselos tan así. Pero ahorita es cuando la cosa se pone interesante. Porque una vez que se forma este hueco, yo quiero que ustedes se lo imaginen como si fuera una resbaladilla. Por eso es que este que puse aquí tiene una forma de resbaladilla. Es más, le voy a poner ahí para que nos montemos. Ok, si todos se dan cuenta, ¿no? O sea, uno se sube por aquí y baja, ¿no? Entonces, las células del epiblasto, todas las que están aquí arriba, cuando inicia la gastrulación, dicen, oh, wow, hay una resbaladilla ahí. Esa resbaladilla es el surco primitivo. Y entonces las células del epiblasto, por ejemplo, imagínense que por aquí hay células. Todo este disco azul está lleno de células, ¿ok? Entonces esas células ven una resbaladilla y dicen, ok, la verdad es que siendo sincero me quiero subir, es una resbaladilla. ¿A ustedes les gustan las resbaladillas? A mí sí. Pues a ellos también. Entonces estas células dicen, oye, pues qué padre, debe estar interesante. Se suben y se tiran por la resbaladilla. Y oh sorpresa, la resbaladilla los lleva a una región que se encuentra justo por debajo. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay debajo del epiblasto? ¿Cómo se llama esto verde? ¿Qué es esto? El hipoblasto. Y entonces estas células que viajan del epiblasto empiezan a mover por ahí a este hipoblasto y lo empujan para abajo y para los lados. Y siguen pasando las células, siguen entrando nuevas células, porque es una resbaladilla, todos se quieren subir, y se siguen subiendo un montón de células, siguen viajando por ahí, y van entrando nuevas y nuevas y nuevas. Entonces se forma una capa ahora entre el epiblasto y el hipoblasto. En realidad es un poco confuso la forma en la que lo dice su libro, porque el Arteaga dice que tenemos por aquí las células de aquí arriba, del epiblasto, bajan y mueven al hipoblasto, o al menos eso es lo que dice. Y las que acaban de bajar, las células que acaban de bajar de aquí, forman una capa ahí abajo que se llama
endodermo intraembrionario y lo que era el hipoblasto se mueve y se convierte en un endodermo extraembrionario. La verdad es que eso yo lo considero bastante confuso de entender. No tienen que aprenderse ese proceso, pero lo que quiero que estén rescatando de este inicio es que las capas, todas las que estamos platicando, se están formando de esto, del epiblasto, porque las células que están aquí van a empezar a viajar y van a dar lugar a nuevas capas. Las primeras que bajan dieron lugar a un hipoblasto más abajo, que ya no se va a llamar hipoblasto, sino que recibe un nombre endodermo, y son estas de abajo que puse aquí. Las que siguen bajando, estas de color rojo, se van a llamar mesodermo, y luego van a haber un grupo de células por ahí que no van a querer bajar, que no van a querer subirse a la resbaladilla. Porque así como en todo el mundo hay personas que son aburridas, que no les gustan los juegos y que dicen, no, la verdad que aburridos, esos juegos son para niños, aunque muy dentro de ellos se mueren de ganas por subirse a la resbaladilla, pero no se suben. Y aquellos grupos de células que no se suben y que se quedan aquí en el hipoblasto, perdón, en el epiblasto, ya no se va a llamar epiblasto, se le va a llamar ectodermo. Entonces, lo que yo quiero que rescaten de este capítulo es que vean cómo es que antes teníamos estos dos grupos de células que eran un disco bilaminar. Uno se llamaba epiblasto, el otro se llamaba hipoblasto. Y por un evento, por un conjunto de sucesos que ocurre en este día, 15 más menos 1, se forma una línea primitiva, un nodo primitivo, todo lo que está ahí en su libro, y se forma esta resbaladilla. Esta resbaladilla de aquí va a hacer que todas las células del epiblasto empiecen a subirse a la resbaladilla y se van formando nuevas capas. Entonces ustedes tienen que pensar en que todas estas capas se formaron por los movimientos del epiblasto. El epiblasto formó todas, por así decirlo, porque de aquí estas fueron bajando y se fueron creando las nuevas capas. El embrión, en este punto de la historia, como les decía, nuestra finalidad es que tenga tres capas. Y ahora sí, estas tres de aquí, el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, esas tres van a formar todos los tejidos del embrión. Todo va a salir de estas tres capas. A estas tres capas se les llama capas germinales. Y cada una tiene diferentes funciones. Cada una va a dar lugar a diferentes tipos de estructuras. Pero de aquí va a salir todo nuestro cuerpo. Así como cuando les decía que nosotros éramos un embrión ahí tranquilito, primero éramos un embrioblasto y demás. Bueno, ahora ya somos tres capas que luego se van a convertir en todo el embrión. Pero es muy importante que ustedes identifiquen cómo se formaron estas tres capas por lo que va a venir después. Entonces, ahora me paso para acá. Si es que ustedes ya leyeron este capítulo, sabrán que hay un poco más de contenido en el nombre de las capas. No solamente nos quedamos en ectodermo, endodermo y mesodermo. Si ustedes ven por aquí, tengo como que las capas separadas para que ustedes las puedan ver mejor. Tenemos la superficial, que se llama ectodermo. Tenemos la de abajo, que se llama endodermo, y esta de aquí en medio. Y como pueden ver, no sé si se distingue en cámara, pero tengo diferentes formitas en esta parte de aquí. Es porque el mesodermo no solamente es un tipo de mesodermo, sino que hay cuatro. ¿Ok? Esta capa de en medio, la de color rojo, tiene cuatro diferentes tipos. Un mesodermo lateral, que como su nombre lo indica está a los lados. Uno intermedio, uno axial y uno paraaxial.
Entonces, si vamos desde adentro hacia afuera, sería uno axial, uno paraaxial, otro intermedio y el último el lateral. Axial significa eje, entonces es literalmente lo que está en el medio, en el eje, por así decirlo. Paraaxial significa alrededor del eje. Intermedio, que está intermedio. Y lateral, que está a los lados. Pero, ¿cómo podemos ver esto? ¿Y qué significa todo lo que está pasando? ¿Qué estamos viendo? Ok, para empezar, ahora se viene el momento de los datazos. Se viene el momento de cosas que sí o sí tienen que saber y que les va a ayudar a entender todo esto. Y si ya lo entendieron, pues qué bueno, la verdad. Primero, les pregunto a todos los que están aquí, esto que se formó, ¿cómo se llama? Esto de aquí primero. El cúmulo de células que se acumularon por ahí primero. ¿Cómo? No escuché. Jaja. ¿A qué se refiere, doctor? Ah, ¿Del todo? no, primero ese grupo, la línea primitiva. Luego esto de aquí, el nodo primitivo. Ok. ¿A qué parte del embrión corresponde? ¿A su cola, a su cabeza, a su parte intermedia? ¿Dónde estamos? Cerca de la zona caudal. Exactamente. La línea primitiva es una estructura que se forma cerca de la cola del embrión. Y esto nos permite saber de que, ok, la parte donde esté la línea primitiva, esta parte es la cola, y entonces la parte que queda aquí, esto es la cabeza. ¿Todos les queda claro eso? De que la línea primitiva marca ese polo del embrión. Te hace decir, bueno, donde está la línea primitiva, eso es la cola. Y donde no lo está, pues es la cabeza. Nos permite diferenciar, es una de las funciones de la línea primitiva. Y para todos aquellos que dicen, wow, ¿cómo me voy a acordar de eso? Bueno, a mí me gusta pensar que la línea primitiva son como las nalguitas del embrión. O sea, ahí en la tercera semana el embrión se le forman unas nalguitas y por eso la línea primitiva está en la cola. Así me gusta pensarlo, ¿ok? Así es como si quieren utilizarlo para recordarlo. Otra cosa, si nosotros vemos a este disco por ahí, ustedes tienen que considerar a día de hoy que si yo estoy viendo el ectodermo, esto es la parte superficial, la parte dorsal, por así decirlo, del embrión, y esto es la parte ventral o interior del embrión. ¿Por qué se los digo? Porque lo que va a ocurrir es que imagínense que... Ok, se viene el momento de hacer manualidades. ¿Sí ven todos aquí mi sándwich? ¿Lo ven? Es muy difícil hacer esto en cámara, pero tiene tres capas, ¿ok? Tiene una capa de color azul, una de color naranja aquí abajo y una blanca allá arriba. El punto es que el embrión, ahorita que veamos la semana 4, ok, ya se me hizo popó el embrión, se va a plegar algo así. Y entonces, la capa de aquí abajo se le llama endodermo, que significa que está profunda, que está dentro. Y la parte de aquí arriba, que es ectodermo, que significa superficial, va a quedar arriba. Entonces, si nosotros tuviéramos un embrión ahora mismo, ya lo logré. Si nosotros tuviéramos un embrión ahora mismo, esto de aquí arriba, esto de aquí, sería el ectodermo y lo que queda aquí abajito es el endodermo, ¿ok? Sé que no tengo los mejores muñecos para mostrarlo, no me dio tiempo de formarlo con plastilina, traje mis plastilinas, pero no me dio chance de hacerlo, entonces, perdón, pero bueno, y ya, era lo que quería decir.
que tengan en cuenta que esto es la cola del embrión y también esto es como la espalda del embrión por el momento. Por eso yo me imagino que si esto fuera una persona un poquito más avanzada, pues aquí estaría su cabeza y aquí estaría su cola. Ok, quedó un poco feo eso, pero no sé si... No era lo que quería hacer, pero, o sea, sí era lo que quería hacer, pero bueno, está quedando peor. Les pido una disculpa. No sé cómo dibujar nalguitas, pero bueno, algo así. Y ya. Nada más para que ustedes puedan ubicarlo. ¿Por qué les digo esto? Porque así pueden recordar de que, esto es la espalda y también es una alguita. O sea, luego va a agarrar importancia. Voy a borrar. ¿O alguien tiene dudas con esto de las nalguitas y la cara? ¿O están todo bien? Dime. Es por eso que dicen que cuando la línea primitiva va evolucionando va a dar lugar al sacrococcipio. Exactamente, exactamente, porque está cerca del sacro. Ajá, no se quita, puede ocasionar teratomas. Efectivamente, o sea, la verdad es que una vez más, insisto, mi forma de estudiar es como muy ridícula y muy de chistes y así, pero, pero así es como al menos yo me acordé de las cosas cuando estaba viendo esto, de que dije, ok, ya entendí, es como si tuviera un bebé de espaldas con sus nalguitas, o al menos así lo veía, pero pues bueno, si a alguien le sirvió y lo entiende así, qué bueno, y si no, pues ignórenlo y ya. Pero sí, justo eso era lo que quería que llegaran, pero ya me manché las manos. Ahora, se viene otra cosa importante, otra cosa interesante a platicar, que es lo que les decía de las diferentes formas que tenemos de poder ver a un embrión. Ya no solamente lo podemos ver como antes, que teníamos aquí esto, sino que ahora podemos hacer diferentes pops, podemos verlo de lado, podemos verlo de frente, y dependiendo de cómo lo vea, vamos a ver diferentes estructuras. Por ejemplo, si tengo aquí a mi Pokémon, si ustedes lo ven de frente, ven unas cosas, si ustedes lo ven de lado, ven otras. Entonces, lo mismo pasa con el embrión. Si nosotros lo vemos de lado, como ahí, como ese ojo, solamente vamos a ver 3 líneas. Pero si nosotros lo vemos de frente, si nosotros lo vemos de forma transversal, lo cortamos así, vamos a ver una capa arriba, el ectodermo, una capa abajo, el endodermo, y vamos a ver todos los mesodermos, vamos a ver todos por ahí. Entonces, ahora sí, jugando con mis plastilinas. Dios mío. Una cosa es verlo así, verlo de lado, y otra cosa es verlo así, de frente. ¿Ok? Y eso explica por qué cuando ustedes están leyendo ven diferentes formas o diferentes dibujos que les pueden llegar a hacer, porque hay dos formas o dos visiones actuales en las que se le puede ver al embrión. No sé si alguien ya tuvo problemas con esto, pero que sepa que cuando ven 3 capas o 3 líneas así, eso es la vista lateral, lo estamos viendo de lado, y esto es la vista de frente, estamos viendo todas las posibles capas. Pero bueno, así es como se forman las 3 capas embrionarias. Primero teníamos 2 solamente, luego se forma el columpio, se forma la resbaladilla, que le vamos a llamar línea primitiva, surco primitivo y demás, y por ahí empezaron a subirse todos los grupos de amigos del epiblasto y bajaron por ahí. Se formó el endodermo, luego se formó el mesodermo y tenemos 4 de ellos. ¿Por qué? Porque empezaron a bajar todas las células por ahí y empezaron a agruparse en un mesodermo axial, uno paraxial, otro intermedio y así. El único de estos que tiene una forma cuanto menos especial de formarse es este, el mesodermo axial, que también se le llama notocorda.
ese es el único que tiene un proceso un poquito más complejo de formarse, y para eso hay un apartadito ahí que es la formación de la notocorda, que es de lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, si yo les digo, vean ese embrión, ¿dónde está su cola? ¿En el 1 o en el 2? ¿Dónde está la cola del embrión? En el 1. ¿Por qué en el 1? Porque ahí está la línea primitiva. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Cómo se formaron esas tres capas? Había un surco primitivo y por ahí se empezaron a meter todos los del epiblasto. Pero hubo un grupo de personitas ahí en el epiblasto que dijo, qué aburrido subirse a ese surco primitivo. ¿Y si mejor me meto en ese otro hueco de aquí? ¿Y si en lugar de irme por donde se están yendo todas las demás, me meto a este hueco? ¿Qué pasará? Y entonces van a ver un grupo de células por ahí que en lugar de meterse hacia la resbaladilla, se meten hacia ese hueco, hacia la fobia primitiva. Y las que se meten por ahí son las que van a formar la notocorda, y es lo que vamos a ver a continuación. ¿Puedo borrar esto de las vistas y demás? Ya lo borré. Entonces sigue siendo las células del epiblasto que se van a la fosa primitiva, ¿verdad? Pero sí, es del epiblasto. Así es, todas las capas se forman a partir del epiblasto, que se va moviendo. Entonces, la vista que voy a manejar ahorita, la forma que vamos a utilizar para verlo, es una vista lateral. Vamos a estar viendo de lado al embrión más o menos así, y vamos a ir viendo cómo se forma. Ustedes en el Arteaga tienen un apartadito que les muestra las dos vistas. Les ponen una vista transversal y una vista lateral. La vista transversal es muy confusa en ese dibujo. Yo les recomiendo que cuando lo estén leyendo vean mejor la parte lateral, que es con la que vamos a estar trabajando. Entonces, tenemos una capa superficial. ¿Cómo se llama la capa más superficial, la de más arriba de esto? Ya en este punto, cuando tenemos tres capas. Bueno, ectodermo, ¿no? La línea primitiva, ¿en qué parte se forma? ¿En la parte de la cola o en la parte de la cabeza? Entonces, si nosotros vemos una vista lateral, esta capa de color azul es mi ectodermo. Aquí, en la parte de arriba, esto de aquí arriba es la parte de adelante del embrión, es su vientre o es su parte de la espalda, la parte de arriba. Es la parte de la espalda. Imagínense que el disco, si ustedes le hacen así y están viendo el disco de esta forma, estarían viendo en este momento la espalda del embrión con sus nalguitas, con su línea primitiva. Entonces, aquí vamos a poner su línea primitiva. Y arriba de la línea primitiva hay un cúmulo, hay una bola. ¿Cómo se llama esta bola? Polar. Nodo primitivo. Luego se forman los respectivos huecos. Uno de aquí se llama surco primitivo y el otro de aquí se llama fobia primitiva. Ya dijimos que todas las células que se vayan por aquí, que se vayan por el surco, van a formar el mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio, el mesodermo lateral, el endodermo. Ya dijimos todo eso. Pero ahorita vamos a hablar exclusivamente de la formación de la notocorda o del mesodermo de en medio, el axial.
Este mesodermo se forma porque células de aquí arriba, del epiblasto, dicen, oye, yo no quiero meterme por el surco primitivo, ahí se están yendo todos, qué flojera, mejor me meto por ese huequito de ahí, por la fobia primitiva. Oye, Julián, entonces, se volvió a estar. Los que van a entrar en la fosa van a formar la notocorda, pero los que se van por el columpio, o sea, por la línea, van a formar lo que es el mesodermo. Todo es mesodermo, la notocorda igual es mesodermo, pero la notocorda es el mesodermo del medio. Ajá, pero ese sí lo va a formar solo la fosa, ¿no? Exactamente. O sea, los que se meten en el surco, imagínate que, por ejemplo, eso es el surco, ¿ok? Y por aquí están todas las células. Entonces viajan por el surco, caen y se van para los lados. En cambio, esta formación que vamos a ver aquí, la del hueco, imagínate, esto es el hueco y se va recto, porque el hueco es como un tubito. Entonces ahí se va a ir formando la notocorda. En cambio, en el otro no hay ningún tubo, las células se mueven para donde quieren irse y se van para los lados. No sé si me explico. La verdad es que para esta parte es como mucha imaginación. Y bueno, la verdad, así siendo muy sincero con ustedes, esto es totalmente imaginación. Digo, obviamente lo he visto de videos, como les dije, gringos, porque lo animan muy chido, pero la verdad es que a veces pienso y digo, wow, ¿será que la persona que estudió esto y que dijo, ¿sabes qué? Esto ocurre así y así? A veces me pregunto si en verdad es real o si todo esto es un invento de alguien para arruinarnos el primer semestre, pero no lo sé. Es muy raro. Pero si la verdad, si todo esto, todos estos eventos sí ocurren así, qué increíble. La verdad es que, wow, qué mágico, ¿no? O sea, tantas cosas tienen que ocurrir para que estemos aquí. Pero a veces pienso que todo es fake. Pero bueno, yo no soy el creador. Entonces, les estaba diciendo, las células que viajan exclusivamente por aquí, exclusivamente por la fobia primitiva o por la fosita, van a formar la notocorda. Estamos viendo una vista lateral. Si aquí está la línea, esto es la cola y esto es la cabeza. Y en la cola y en la cabeza ya les había dicho antes que hay una zona donde está muy unido la capa de arriba con la capa de abajo. La parte que está cerca de la cabeza, ¿cómo se llama? Membrana bucofaringea. Membrana bucofaringea. Y la que está cerca de la cola, exactamente. Solo que ahora ya no es como lo teníamos aquí. Ya no es de epiblasto y de hipoblasto, sino que ahora esta capa de aquí arriba ya se le llama de otra forma. ¿Cómo se le llama la de arriba entonces? Y la de abajo es endodermo. ¿Ok? Ectodermo arriba y endodermo abajo. Pero sigue siendo lo mismo. Entonces aquí esta capa donde está muy unido se le llama membrana bucofaringea y la de aquí se llama membrana cloacal. Y en esas regiones no va a haber ni un solo tipo de mesodermo. El mesodermo no llega ahí. ¿Por qué? Porque por más que las células viajen, están muy unidos, están excesivamente juntas esas células, no hay espacio para que se metan. ¿Qué es lo que ocurre? Imagínense aquí, entre estos dos, si empiezan a viajar células, empiezan a viajar, pueden formarse, pueden unirse de esta forma. Pero aquí, en esta región donde están estas dos tapas, está tan unido que nada puede entrar ahí. No hay nada que pueda entrar. Más o menos eso es lo que ocurre con la membrana bucofaringea y con la membrana anal. Porque están tan unidas que aunque tú le metas células, jamás vas a interrumpir esa relación. Imagínense que es, si ustedes tienen novios o novias, imagínense que es como su relación de ustedes. Están tan unidos que no hay nada que se pueda interponer entre ustedes. Algo así, ¿no? O sea, véanlo de esa forma. Técnicamente ustedes son una membrana bucofaringea o una membrana cloacal, no sé cuál les guste más. Entonces cuando vean a sus novios o sus novias pueden decirles, oye, ¿sabes qué? Tú y yo somos una membrana cloacal. Porque a pesar de todo el desarrollo que ocurre, siempre estuvimos juntos, desde el inicio hasta el final y hasta el día de hoy. Entonces,
Si ustedes quieren ligar, pues solamente pregúntenme y yo tengo los tips chidos. Así ya pura embriología. Pero bueno, entonces, como les decía, esto va a ser muy importante porque las células del epiblasto empiezan a meterse por aquí. Y empiezan a entrar, empiezan a entrar, empiezan a entrar, empiezan a entrar. Y se llegan con este tope. Ya no pueden avanzar más. ¿Por qué? Porque hay una membrana ahí. Hay una membrana bucofaringia. Entonces, están muy unidas y bueno, empiezan a formarse justo aquí. ¿Por qué no avanzan más? ¿Por qué no continúan? Porque les están impidiendo por esa membrana. Pero empiezan a formarse, empiezan a acumularse y se forma este conjunto de células que se llama proceso notocordal. Y entonces las células van a ir bajando de poco en poco, de poco en poco, de poco en poco. Y van a ir avanzando. Avanzan en sentido hacia la cola. ¿Por qué hacia la cola? Porque vienen así, continúan, llegan hasta el final y se van poniendo hasta ir avanzando. ¿Sí se entiende por qué va avanzando de esa manera? Llegan hasta el final y se van acumulando. Imaginen solo como si aquí hay un hueco. Por aquí va la primera. Avanza, 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 avanza. Llega al tope y inicia. La primera, luego va otra, se pone la segunda, luego va otra, se pone la tercera y así. Va avanzando de poco en poco. ¿Sí les queda claro eso? ¿Sí entienden cómo de poco en poco va a ir avanzando este proceso? Luego, la verdad es que se forman diferentes estructuras, por ejemplo, van apareciendo huequitos aquí abajo, se forma un canal notocordal, empieza a cambiar mucho de nombres. La verdad es que yo no sé si eso es relevante que se los aprendan. Luego se forma una comunicación entre este hueco y se forma un hueco aquí abajo, y es una comunicación entre el amnios y esto que está aquí abajo, el saco vitelino. ¿Sí les queda claro por qué entre el amnios y el saco vitelino? Porque arriba del ectodermo hay amnios y arriba y abajo del endodermo hay saco vitelino. Y se supone que esto es una comunicación. Van ocurriendo todos estos procesos, pero la verdad es que yo pienso que no son relevantes. O sea, yo pienso que podrían no memorizárselos para el examen y yo pensaría que no les va a pasar nada. ¿Por qué? Porque solamente están explicando cómo ocurre el proceso, pero en realidad no hay algo tan relevante para este punto de la historia, al menos por ahora. Pero bueno, son cambios que están ocurriendo ahí, pueden checarlo en el libro. Pero a grandes rasgos, lo importante y lo que quiero que destaquen es que se está formando esto, la notocorda se sigue formando, se sigue formando, se sigue formando. ¿Y cuándo va a terminar de formarse? ¿Cuándo se va a acabar la notocorda? Se acaba cuando en todo el hueco se termina de llenar. Entonces quiero que se den cuenta de algo. En toda la región que tenemos aquí abajo, no hay notocorda. La notocorda llega hasta 3/4 del embrión más o menos. Todo lo que continúa no llega. Entonces la notocorda es un tubo que se forma más o menos desde la parte de la cabeza, continúa y no llega hasta la cola del embrión. Llega un poquito antes. Llega más o menos si fuéramos nosotros el embrión, bueno, si fuera mi dinosaurio, el embrión, llega más o menos hasta por aquí, más o menos. O sea, no llega hasta su cola, llega hasta aquí arriba. La notocorda ahorita va a tener su importancia máxima, pero luego cuando vaya avanzando el desarrollo, al final del desarrollo se va a convertir en parte de las vértebras. Las vértebras ya vieron anatomía, ¿no? Les voy a preguntar.
Me salió muy fea mi vértebra, perdón. Pero, ¿cómo se llama esto de la vértebra? ¿Hola? El cuerpo, foramen, No, el foramen es este. es el cuerpo, el cuerpo. ¿Ok? ¿Y estas cosas qué son? Apófisis. Y entre los cuerpos de las vértebras que hay. No, o sea, entre vértebra y vértebra que hay. Discos de cartílago. Bueno, se supone que la notocorda, al final del proceso, va a convertirse en discos pulposos, en los discos pulposos de ahí. Y les pregunto, ¿los discos pulposos en nosotros, los adultos, llegan hasta nuestra cola? O sea, hasta nuestro trasero. ¿O hasta dónde llegan? Debería de ser antes del paso, porque ya Tenemos tres grupos de vértebras. Las cervicales, las dorsales y las últimas, ¿cuáles son? Las lumbares. Entonces, la notocorda llega hasta la región lumbar, hasta la región de aquí. O sea, no llega más abajo. Lo que no se puede ver en cámara es hasta dónde llega. Entonces, para que se puedan imaginar. Se acaba de caer mi borrador. Ok, bueno. Entonces, nada más quería que entendieran esto. Una vez que la notocorda ya avanza tanto hasta que tapa la fobia primitiva, hasta que llega al nodo, pues ya no hay más células que pueden entrar por ahí. ¿Por qué ya no pueden entrar más? Porque literalmente ya no hay por dónde. Las que quisieron entrar por ahí ya jugaron, ya llenaron el tubo y pues ya no se puede jugar más, ya lo echaron a perder. Entonces, una vez que ya se llega hasta el tope, que se llega a lo máximo del nodo primitivo, pues se acaba el proceso. La notocorda ya queda completita. Eso es la formación de la notocorda. En realidad es un proceso relativamente simple en la que van viajando las células de poco en poco, pero todos esos momentos de que se empiezan a romper la parte de abajo y una comunicación, yo recuerdo que es algo que pueden olvidar, o que, bueno, no olvidar, pero que sí pueden ignorarlo para su examen y no está tan clavado, yo pienso. Pero la verdadera importancia de la notocorda viene ahora mismo. Entonces les pregunto, ¿la notocorda está puesta cerca de la parte de la cabeza del embrión o cerca de la parte de la cola? La notocorda. ¿Seguro que de la cola? cuando va de la parte de la boca hasta Les acabo de decir que la notocorda no puede avanzar más y que está en medio, ¿no? Está entre la cabeza y en medio, ¿correcto? O sea, todos están de acuerdo con eso que acabo de decir. ¿O alguien no lo ha entendido? ¿Ah? Ok. Por el contrario, la línea primitiva está cerca de la cola o cerca de la cabeza. De la cola. Entonces, para términos prácticos, para verlo de forma más sencilla, yo quiero que ustedes lo piensen de la siguiente forma. Mientras que la línea primitiva se forma cerca de la cola, la notocorda se forma cerca de la cabeza. Cola, cabeza. Línea primitiva, notocorda. ¿Sí, sí lo entienden de esa forma? Espero que sí. Esta notocorda, las células que hay ahí empiezan a producir diferentes genes. Pero para verlo de forma sencilla, la notocorda es bien chismosa, es ahí, no sé, le encanta meter cizaña, le encanta decir cosas.
y le empieza a decir, bueno, la regué un poco. Eso de ahí es la notocorda, ¿ok? Y esa notocorda le empieza a decir a todo este ectodermo, empieza a decirle, oye, ponte chido, todo eso podría ser tuyo, podría ser el protagonista, podría ser importante para la historia, algo más padre. Y el ectodermo así como de, oye, tranquila, todos estamos yendo a nuestro ritmo. Y la notocorda, oye, dale, anímate, anímate. Y el ectodermo no entiende, no entiende, o sea, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Qué quieres que haga? Y ella le está diciendo, dale, dale, hazlo. O sea, la notocorda le está diciendo, dale, dale, tú puedes, dale, tú vas a ser el mero mero. Y el ectodermo está todo sacado de onda, así como de, ¿qué estás diciendo? Y entonces, después le dice, oye, tú puedes convertirte en el sistema nervioso, en el mejor sistema del cuerpo. Y él así como, ah, de veras, o sea, de verdad puedo convertirme en el gran sistema nervioso. Y el otro, claro, Clarín que sí, si tú eres de los míos, tú eres mi amigo. Entonces, la notocorda induce a todo este ectodermo que está por aquí. A este que está de este lado, no le llega porque no se lleva con este ectodermo. Pero a todo este ectodermo que tenemos por aquí, le llegan los mensajes de la notocorda y se empieza a transformar en ectodermo neural o, como lo ven en el libro, en la placa neural. Y ese ectodermo que queda ahí arriba se va a convertir en tejido nervioso. Esto, para que nos ubiquemos, cada proceso de los que he hablado, primero les hablé de la formación de la línea, luego les hablé de la formación de la notocorda, y ahorita les estoy hablando de esto, de la formación o del inicio del sistema nervioso. Todo esto va ocurriendo en orden, se los he dicho en orden. Ahorita ya estamos llegando al final de la tercera semana. Y nada más quiero quedar en el contexto de lo importante que es esta semana y lo confusa que puede llegar a ser. En la tercera semana pasamos de ser un disco de 2 láminas a uno de 3. Ya no somos epiblasto, ya no somos hipoblasto, ahora somos ectodermo, mesodermo, endodermo. Aparecen diferentes tipos de mesodermo. Y algo importante es que al final de esta semana empiezan a desarrollarse muchísimas cosas. Empieza a desarrollarse el sistema cardiovascular, se empieza a formar por ahí el corazón, se empieza a formar por ahí los vasos sanguíneos, se empieza a formar las células sanguíneas, los glóbulos rojos, glóbulos blancos, y se empieza a formar el sistema nervioso. La parte de sistema cardiovascular, del corazón, de las arterias y todo eso, no la voy a decir porque según yo esa parte entra en la siguiente unidad. En teoría no deberían de preguntarles específicamente de eso en esta unidad. Pero este proceso que vamos a decir ahora mismo, el de la formación de la placa neural y todo esto, técnicamente esto sí entra, porque todavía es la formación de la formita del embrión. Entonces por eso se los estoy diciendo. Este proceso donde la notocorda está molesta y molesta el ectodermo, se le llama neurulación. Lo primero de lo que platicamos fue la gastrulación al inicio de la semana 3 y al final de esta semana, igual en la semana 3 al final, empieza a ocurrir esto, la neurulación. Y ya después el que sigue ya es el mero mero, pero no lo vamos a ver de una forma muy complicada. Ahorita les voy a mostrar cómo. El que va después de este es el que suele ser muy problemático, que es la tubulación o la formación del embrión ya plegado.
Por el momento de lo que hemos dicho, ¿alguien tiene dudas? ¿Alguien no está entendiendo algo? ¿Se ha perdido? ¿Qué les puedo recomendar para el examen? Hay un cuadrito por ahí. Hay un cuadrito en el capítulo en el capítulo 3, que están ahí todas las capas. Está ahí ectodermo, mesodermo y endodermo. Y en ese cuadrito ustedes pueden ver todos los tipos. Por ejemplo, ectodermo nervioso y ectodermo superficial. Mesodermo axial, paraxial, intermedio, lateral. Endodermo. Les salen ahí todos. Yo les recomiendo que la aprendan, que se aprendan esa tablita. Pero, ¿por qué se la van a aprender? Porque para la siguiente unidad les va a servir muchísimo. Cuando ustedes estén leyendo algún capítulo de la siguiente unidad, que es bastante complicada, no van a tener tantos problemas. Esa tablita les va a ayudar bastante. Lo único que ustedes tienen que entender por el momento, antes de que sigamos avanzando, es que cada una de estas capas tiene funciones completamente distintas. Imagínense ustedes, ¿alguien de ustedes ha visto Harry Potter? Levanten la mano todos los que ya hayan visto Harry Potter. Porque si no, ese ejemplo no va a aplicar. Fua. Yo no he visto Harry Potter. Pero confírmeme, por favor. Según en Harry Potter hay diferentes casas. Eso es correcto, ¿no? Ok. Y en las diferentes casas los magos tienen como que diferentes habilidades o algo así, o nada que ver. Pues las aptitudes definen qué casa es. Ah, entonces no aplica mi ejemplo. Similar a, sí. Lo que quería decir más o menos es que o sea, se los puedo decir con videojuegos, pero, o sea, si no conocen Harry Potter, menos los videojuegos que les voy a decir. Pero, bueno, conocen LOL, ¿no? LOL todos lo conocen. Yo nunca juego. Yo nunca he jugado a LOL, por eso soy feliz. Pero tú sí sabes jugar LOL, ¿verdad? Sí, no. Eh, ok. Ah, ¿los demás conocen LOL o saben lo que es LOL? Y veo que alguien se sale de la clase, ¿no? De que ya no quieren escucharme más. ¿Conocen, saben lo que es LOL o algo así? Ya, Julián, sí. Oye, perdón. ¿Qué pasa? Le estoy diciendo a los demás. Bueno, lo que quería decirles es que tenemos diferentes grupos de células aquí. ¿Y por qué les estaba diciendo estas casas de Harry Potter o por qué les estaba diciendo lo de LOL? Porque en LOL, por ejemplo, tienes diferentes grupos de personajes que hacen diferentes cosas. En Harry Potter yo pensé que en cada casa hacían diferentes cosas, pero creo que no. Y las células funcionan igual. Cada una tiene funciones diferentes. Las células que están aquí arriba en el ectodermo tienen unas funciones, las células que están en medio tienen otras funciones y las que están en el endodermo tienen otras. Pero a grandes rasgos, ¿qué es lo que deben de saber por el momento? Que las células del mesodermo son para tejidos duros, tejidos que van a ser de sostén, conjuntivos, estructurales. Por ejemplo, el músculo, el hueso, los ligamentos, etcétera. El endodermo es para tejidos de epitelio, de recubrimiento, de tapiz, para tapizar las superficies. Por ejemplo, ustedes en sus gargantas y en su estómago, por ejemplo, tienen epitelios. Ahora mismo en la carrera todavía no lo han visto, pero el endodermo es para tejidos de cubrimiento, como si fueran alfombras, por así decirlo. Son alfombras. Y tenemos el otro que es el ectodermo, que tiene a grandes rasgos dos funciones: tejidos superficiales como la piel, como la epidermis, y el sistema nervioso. Entonces, eso a grandes rasgos es una forma simple de ver lo que hace cada tejido. Y ya sabiendo eso, pueden checar esa tablita y pueden ahí revisar y ver cada una de estas cosas. Entonces, nada más tenganlo en cuenta, ahí el ectodermo forma la parte superficial,
mesodermo los tejidos duros y endodermo las alfombras. Ocurre la neurulación al final de la tercera semana. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Como les decía, la notocorda empieza a convencer ahí al ectodermo y le dice, oye, conviértete en sistema nervioso, vas a ver que te la vas a pasar bien padre. Y entonces el ectodermo le hace caso. Y empiezan a ocurrir los siguientes cambios, que se los voy a poner por aquí abajito. Y en este tejido aquí que se llama placa neural, que es tejido nervioso, va a ocurrir lo siguiente. Se va a formar otro surco, pero este ya no se va a llamar surco primitivo. Ahora se forma un surco nervioso, un surco neural. Entonces imagínense que tienen aquí el ectodermo. Y entonces empieza a formarse un surco. Lo que queda a los costados empieza a agarrar esta forma como si fueran dos pliegues y a estos se les llama pliegues neurales. Y el surco se va haciendo cada vez más profundo. Y quiero que se den cuenta de lo siguiente. Los pliegues de poco en poco se van acercando los unos a los otros, hasta que al final se van a fusionar. Y se va a formar un tubo neural. Pero, ¿qué fue todo eso? Esto sí lo puedo hacer con una hojita. Tienen la hojita así. Dame chance. Tienen la hojita así. Se va formando un surco, 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 se va formando un surco. Y estos de los lados son los pliegues. ¿Ok? Entonces se va formando un surco, 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 un surco. Y al final el surco se hace tan profundo que se forma dos pliegues, este y el este de acá. Y al final se unen y se forma un tubito. Entonces no sé si se ha entendido cómo es que a partir de hacer un pliegue, un hueco, perdón, un surquito cada vez más profundo, al final estos dos se unen. No sé si eso queda claro, a mí me costó mucho entenderlo en su momento, pero es como que esté así, 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 de poco en poco, poco en poco, poco, en poco, y se termina uniendo. Primero era plano, era recto, se fue formando un hueco, un hueco, un hueco, un hueco, se van acercando estos pliegues, se acercan, boom, y se forma un huequito aquí abajo. No sé si todo bien con eso, pero así es como se forma. Tengo una duda. Dime, ¿Cómo? ¿Y la cresta cómo se ve? O sea, ¿dónde es? O sea, ¿ya ves estos de aquí? ¿Estos cómo se llaman? Lo que están a los costados. Este y este otro. ¿Cómo se llaman esos? ¿qué es? Pliegues. Pues hay unas células en las puntas de esos pliegues, esto que estoy poniendo aquí de rojo. Lo más alto de estos pliegues son las crestas, ¿ok? Y esas células que están aquí arribita se les llaman células de la cresta neural. Y su característica es que están tan arriba, tan en la punta, que tienen muchas capacidades, se pueden mover, son muy libres. Entonces se van dando cuenta y dicen, ¿sabes qué? Yo que estoy en la punta, mejor me voy a otra parte. Y este grupo de células que está aquí arriba de la cresta neural va a dar a un montón de otros tipos de tejidos. Va a dar muchas células nerviosas y endocrinas para el desarrollo más adelante. Pero, ¿qué es la cresta neural? Son las células que se encuentran en la punta de los pliegues. Estas células tienen la característica de migrar, de poder moverse muchísimo, poder viajar, y entonces ese es como su rasgo o su propiedad. Esas células luego adquieren mucha importancia, sobre todo cuando ven sistema nervioso ya bien,
van a tener mucha importancia. Por el momento no creo que sean tan preguntadas, por eso no enfaticé. Pero este proceso en el que el tejido nervioso, el tejido de arriba, que se llama placa neural, este ectodermo que tenemos aquí, empieza a formarse un hueco, por ahí un surco, y luego se forma un tubito. Este tubo se le llama tubo neural. Y todo ese proceso, todo el proceso de aquí, se le va llamando neurulación, la formación de un tubo neural y todas estas estructuras. Al final se forma este tubito, que eso era nuestro objetivo, y aquí arriba queda o se vuelve a construir otro ectodermo. El ectodermo que queda por arriba va a ser ectodermo superficial y todo este ectodermo que quedó por aquí debajo, los pliegues, las crestas, el tubo, todo ello, va a ser el ectodermo nervioso. Y toda esta parte de aquí, todo esto va a formar el sistema nervioso y ya lo superficial va a ser el que forme la piel y otras estructuras. Eso igual está en el cuadrito que les digo y dice ectodermo superficial, neuroectodermo, que forma cada uno. ¿Cómo se terminó de formar este ectodermo? Ah, porque hubo un ectodermo que todavía que no murió, o sea, el ectodermo que no se convirtió en la parte nerviosa se quedó por aquí. ¿Por qué este ectodermo no se convirtió en la parte nerviosa? Porque no tiene la notocorda, y la notocorda es la que está orquestando todo esto. Entonces, este ectodermo nervioso, baja un poquito en que se está formando esto de las crestas, esto de los pliegues, y ahora este se convierte en el superficial, y este que está de color negro aquí, se convierte en el tejido nervioso. Entonces, lo que está ocurriendo, para que ustedes agarren contexto, es que las capas están desarrollándose. Pasó de ser al principio de la clase solo ectodermo, mesodermo y endodermo, y ahora tenemos un mesodermo muy desarrollado, un mesodermo axial, paraxial, intermedio, todos los de aquí, y tenemos un ectodermo que también se está desarrollando. Las capas se están desarrollando en este final de semana, en este final de semana 3. Al final de la semana 3 tenemos un ectodermo superficial, un neuroectodermo, un mesodermo con todas las capas que les estoy diciendo y la capa más inferior que es el endodermo. La clave y lo importante para que ustedes puedan irse desarrollando en este aspecto es que tengan esto en mente. Ectodermo, estos son sus propiedades, mesodermo, tejidos duros y endodermo son las alfombras de nuestro cuerpo. Todo bien con esta parte, ya vamos a terminar la clase del día de hoy. Lo último que queda es el proceso de tubulación, que puede llegar a ser problemático cuando ustedes lo leen, pero no es tan complejo como el capítulo que tienen ahí lo pinta. De todas formas, esto lo vamos a platicar más a detalle en próximas clases, pero ¿qué es lo que ocurre con la tubulación? En este punto, nuestro embrión sigue siendo un disco. Por más que se está desarrollando el tubo neural y se está desarrollando la notocorda y todo esto, el embrión sigue siendo capas, 3 capas. Sigue siendo un disco trilaminar. Por más que el ectodermo tenga ahorita una parte superficial y una nerviosa, sigue siendo un disco de 3 láminas, porque esto sigue siendo ectodermo, esto sigue siendo mesodermo y esto sigue siendo endodermo. Pero sigue siendo solo 3. Lo que va a ocurrir es que el embrión se va a plegar, va a doblarse y ahora va a agarrar forma de tubo. Por eso, este embrión ahora mismo se le llama, el proceso se le llama tubulación. Y tengo aquí el Arteaga, ¿ok? Esto es Arteaga, ¿ok? Como pueden ver, es un disco. Lo que va a ocurrir con el embrión es que se va a plegar para los lados y para adelante. Pero déjenme agarrar. Tiré mi hoja. Con esto que tengo aquí, otra vez lo que va a hacer es, se va a plegar así para adelante y para los lados. Si ustedes pliegan una estructura
para adelante y para los lados, lo que obtienen es algo así, un tubito. Y no sé si les recuerda esto a un embrión. Parecido, ¿no? Bueno, más o menos. Eso. Tienen la forma, la característica, esa, esa posición característica del feto. Bueno, ocurre por este proceso en el que se pliega el embrión de esta manera. Hay un pliegue hacia adelante y hacia atrás que se llama cefálico caudal y uno lateral que es para que se forme un tubo. Eso es todo lo que ocurre en la semana 4. Pero ahora mismo ya vimos demasiados procesos de forma muy detallada y puede llegar a ser muy cansado de platicar. Entonces, ya no nos faltan tantos temas para acabar el temario, nos falta menos de la mitad según yo, pero la parte de la plegación, ya esto se los voy a decir como consejo y yo luego se los mando en un video porque ahorita ya no es momento para seguir hablando de procesos, les va a dar una embolia. ¿Qué consejos les doy para aquellos que ya están leyendo esta parte o que ya empezaron por ahí? La parte de la plegación es tan simple como lo que les acabo de decir. Simplemente el embrión, que era un disco, se hace así, se forma un tubito y se hace para adelante y se hace para atrás, se hace así y ya queda en esa posición. El libro puede hacérselos un poco complejo de leer, puede hacérselos confuso, les habla de muchos ángulos, de muchas posiciones. Solamente les recomiendo que en este apartado vean animaciones para que ustedes se puedan imaginar ese proceso donde se pliega el embrión y ya agarra esa forma característica. Eso es lo que yo les recomiendo desde mi punto de vista, desde mi forma de aprenderlo. Y lo otro que les recomiendo es que la parte de estadios y desarrollo no la lean de forma tan detallada, no se claven tanto con los estadios y con los días y cada uno de esos de lo que sigue, porque según yo esa parte no la preguntan directamente. ¿Por qué? Porque es muy complejo. O sea, ya a partir de este momento, después de la semana 4, todo lo que ocurre, no sé si ya leyeron este capítulo, pero todo lo que ocurre es, el embrión empieza a crecer, empiezan a aparecer las yemas de los brazos, empiezan a aparecer las yemas de las piernas aparecen, se desarrollan, empiezan a tener forma de pala, empiezan a tener forma, y así. Simplemente les van diciendo cómo empiezan a crecer de poquito en poquito, pero no les terminan de llegar a algo. Entonces, yo lo que les recomiendo es que no se claven tanto con ese tipo de capítulos porque no, al menos en mi generación, no lo preguntaron de forma específica. Si tienen chance de leerlo, sí háganlo. Evidentemente, todos los capítulos que lean les van a servir, pero no se claven tanto porque podría ser cansado para ustedes. Pero pues bueno, eso fue la parte del día de hoy. Voy a terminar la grabación. Si alguien quiere preguntarme algo o dudas de algo, con toda la confianza me puede decir.